pueden hacer al fijo de Radio 10 451 6866 marcando la opción 1 o a nuestro WhatsApp, como ya lo están haciendo, 291 5386 923. Pablo, querido, gracias por venir. No, por favor, un placer siempre. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Sí, es la pregunta más fácil que te puedo hacer. Para empezar, para romper el hielo, digamos. Sí. No, la verdad que es una situación muy difícil, muy... ¿Qué voy a decir, qué voy a agregar que no estemos pasando todos, ¿no? Con sí. esa incertidumbre del día a día y de todo. Nosotros lo que tenemos, además, digamos, es nosotros, porque parecería que cuando hablamos los médicos y insistimos en los cuidados y en lo preocupados que estamos por toda esta pandemia, parecería que nosotros viviéramos adentro del hospital y no saliéramos y que todas estas... ¿Como que los adjudicados son ustedes? Claro, no, viste, parecería que es esta dicotomía que para mí no existe entre salud y economía, porque las dos se imbrican. Entonces parece que cuando uno está hablando, parecería que las medidas a nosotros no nos afectan. Entonces vivimos adentro de un hospital, no nos afecta, pero a nosotros las medidas nos afectan como cualquiera. Nos cuesta llevar a... ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando no hay escuela? Digamos, todas esas cosas. Entonces, es muy difícil ponerse en la situación de decir, respetar las medidas, tomar más medidas, cuando uno sabe toda la situación. Y bueno, pero justamente, a ver, una de las vicisitudes que se están viviendo hace un tiempo es la opinión de ustedes contra la opinión de la política, que deberían ir juntos. Ayer, por ejemplo, hicimos una nota para televisión con el doctor Obiol. El doctor Obiol, que yo ni lo voy a atacar ni lo voy a defender, pero el doctor Obiol tuvo la posibilidad de ser, al igual que tu hermano, y esto lo digo en serio, estar en la política y del lado de la ciencia y la salud. Y él hablaba en la época de la gripe A de tomar determinaciones independientemente del color político. Porque acá cuando uno se muere, no le preguntan, ¿vos de qué partido sos? No, yo soy de tal partido. Ah, entonces está bien que te mueras. Entonces, yo lo que no termino de entender es por qué no hay una gran mesa de tomar decisiones, porque al fin y al cabo cada decisión que se está tomando a nivel político en los distintos gobiernos, caso municipal, después ustedes repercuten como que está mal y está mal. Sí, en realidad lo que no habría que hacer es la utilización política, no de la pandemia. Yo creo que en todos los estamentos hay utilización para fines que muchas veces son espurios de todo lo que está pasando. No tendría que haber, a la gente se le tendría que dar un mensaje muy claro, porque cuando la gente no recibe un mensaje muy claro... ¿Pero no ha sido claro hasta el momento? No, yo creo que el mensaje no está claro, no. Digamos, a las autoridades diciendo una cosa, nosotros viendo otra realidad dentro de los hospitales, pues la realidad hay que ir adentro del hospital, La realidad adentro del hospital es totalmente distinta de lo que se está viviendo y de lo que se está diciendo, digamos. Fíjense que hasta llama la atención el hecho solo... ¿En qué aspecto es distinta, Pablo? Se habla de camas, ¿no? Pues parece que el punto de conflicto o algo es las camas. La cama físicamente. ¿Qué cama se cuenta? ¿Qué cama no se cuenta? En realidad la cama no atiende al paciente. El respirador no se atiende solo. Llama la atención que nadie hable del profesional, de las personas. Hace unos días, desde la agrupación que trata a los médicos de terapia intensiva, dieron una estadística con respecto a las personas que atienden a los médicos. Se decía que, en general, en Bahía Blanca había un enfermero cada 4 personas internadas y médico 1 cada 14. ¿Eso está bien? Sí, no conozco bien la estadística, pero es muy probable. Digamos, 14 meses que la misma gente, principalmente en los lugares más sensibles, ¿no? Como la guardia, como terapia, la misma gente viene a... Ustedes nos han escuchado muchas veces, el sistema de salud estaba al límite y ahora hace 14 meses que viene trabajando el doble de lo que venía trabajando antes. O sea, te vas del hospital con un caos y sabés que volvés y ahí está el mismo caos. Y que va a estar el mismo caos y que no va a haber gente, no hay suplente, ¿no? No hay otra gente que respalde. Entonces, digamos, estamos haciendo una explotación del personal, es increíble, uno ya pinta canas, pero ver a gente joven en la guardia con toda la fuerza, que en menos de un año uno lo ve agotado física y lo peor es mentalmente. Pablo, ¿te ha tocado, como son todos anónimos, te puedo preguntar tranquilamente, porque usted tiene una ética de los pacientes, ¿te ha tocado en este año y medio estar cerca de algún paciente que no creía en esto? ¿Que te lo haya dicho o no se anima a decírtelo?
No, yo creo que ahora todo el mundo está teniendo a alguien cerca. Sí, de las todo balas, COVID. las balas Entonces, pican más claro, cerca, sí. cuando las balas pican más cerca uno se da cuenta de los riesgos, ¿no? Pero hay mucha gente que es resistente a las medidas, que es resistente a la vacuna. Fíjense que en Estados Unidos, el país que mejor está económicamente, que tiene todas las vacunas para vacunar a toda la población, tiene un terrible conflicto con la gente del interior que es antivacuna. Porque parecería que estamos en estas discusiones y no terminamos de madurar. Vacuna sí, vacuna no, cuarentena sí, cuarentena no. ¿Sigue eso? Sí, que sí. ¿Sigue? Sí. En Estados Unidos decían que el Vacuna 30% sí, no vacuna se quería sí, vacunar. Vacuna sí, vacuna no, sigue. Estados Unidos es el principal problema que tiene en este momento. Y eso que las tienen todas. Increíblemente. Por eso insisto yo con el mensaje claro. Cuando empezó yo nunca vi a la comunidad médica tan perdida como cuando empezó la pandemia. Porque es algo que nos agarró sorprendidos, como hablábamos recién fuera del aire. Si nos retrotraemos hasta la Organización Mundial de la Salud fue contradictoria. Entonces hasta los mensajes a nosotros de nuestras autoridades madres nos venían contradictorias, pero porque era muy sencillo. En ciencia se necesita el tiempo como uno de los parámetros importantes para dar resoluciones. Y acá el tiempo nos está matando. El tiempo nos está matando. Ahora ya llevamos un año, entonces hay cosas que sí podemos decir claramente y que ya no se pueden discutir. Por ejemplo, el uso de barbijos, el cuidado personal, el no salir cuando es necesario. Llama la atención que necesitemos que alguien nos diga que no tenemos que salir a no ser que sea necesario. Yo no necesito, el riesgo de exponernos personalmente a sufrir, a contagiarnos, yo no necesito. En estos momentos que estamos pasando el peor momento, no voy a salir a menos que sea necesario. ¿Para qué exponerme? ¿Para qué necesitar de alguien que me lo venga a decir? el veranito del verano no ayudó, ¿no? Al contrario. No, digo veranito no porque era verano, más allá de que era verano. Es decir, vos decís que hay mucha gente que en el verano dijo, viste que ya pasó esto, viste que ya pasó. Sí. Es muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil, es mucho tiempo. Sobre todo en nosotros que estamos acostumbrados al contacto. En otras poblaciones no están acostumbrados como nosotros al contacto físico, al salir a las reuniones familiares. A nosotros de un día para otro se nos cortó nuestras costumbres más básicas. Es muy difícil de mantener eso. ¿Por qué están cayendo más jóvenes? Justamente. ¿Cuál es la explicación científica, médica? Justamente, porque es una cuestión hasta estadística. Las principales personas que no se están cuidando son los jóvenes. Al haber mayor cantidad de personas que no se joven, son los que más se empiezan a contagiar. Pero ese es el principal error, porque otro de los planteos interesantes es que solo el COVID. Y no, el COVID contrae un montón de otras cosas. La falta de lugar en los hospitales hace que un paciente joven, que por ahí no cree que no tiene riesgo a tener COVID, tenga un accidente. Y eso es una catástrofe impresionante. Es decir, que si yo entro fracturado al hospital es un problema. Es un gran problema. Eso se tiene que saber y se tiene que decir. Un infarto hoy es mucho peor que hace 2 años atrás, porque no va a conseguir cama en terapia, porque va a estar yendo de un hospital al otro para conseguir lugar. Y esas son cosas que se tienen que decir. Cuando uno habla parecería que toda la sociedad no entiende nada, ¿no? Y digamos que yo creo que gran parte de la sociedad está entendiendo esta situación. ¿Y por qué se mueren más que antes? No, el porcentaje... ¿O es una sensación? Sí, el porcentaje de mortalidad, según las estadísticas que decían ayer, no estaba aumentando. Justamente, yo creo que una de las cosas a la pregunta anterior es que las personas mayores se cuidan mucho más por el riesgo que tienen. Fueron los primeros en no salir de su casa. Claro, tal cual. Entonces, al haber más personas jóvenes, el contagio en personas jóvenes es mayor, pero no tanta la mortalidad. Claro, la estadística sigue diciendo que es 2% de las personas que se contagian. 2%. Con estos números, por ejemplo, en Bahía Blanca, la semana que viene, de estas 800 personas, seguramente en 2 días vamos a tener 17 personas, vecinos, que se van a morir. Pero eso a veces no lo entienden hasta que llegan hasta la puerta del hospital. Sí. El contraste, yo le insisto, entre lo que pasa dentro del hospital y lo que pasa afuera es difícil de verlo uno como profesional.
Y cuando la gente, el cambio de la gente cuando pasa por una situación como esa, ellos mismos te dicen, la verdad que después de esta experiencia yo veo la situación de otra Ustedes manera. como médicos nunca vivieron esto, porque yo recién comentaba que estuve con el doctor Oviol, él me habla de gripe A como algo muy loco. Esto No recuerdo los no. controles durante la gripe A, no había controles. ¿Qué llamas controles? Por ejemplo, cerrar o aislarse. No era pandemia, no fue pandemia. No fue pandemia. Fue No fue algo catalogada, grave, claro. pero no fue pandemia. La- Esto no tiene comparación con No, nada. no tiene comparación con nada. Yo, al menos en mis 30 años, la gripe A que tenía era un mayor índice de mortalidad a la persona que le provocaba, pero no fue esto ni fue la duración de esto. La gripe A fueron unos meses. Claro, menos de un año, sí. Claro, lo hicimos fuerte, lo vamos ahí y después pasó. De todas maneras, yo como mensaje positivo también, digamos, porque si no parece que estamos derrotados, toda pandemia pasó, no fue eterna. Ninguna pandemia en la historia fue eterna, ni las peores que hubo, ni la digripe española, ni la peste, ninguna. El secreto fue es la eterna. vacuna, no hay otra. El secreto es la vacuna y el cuidado personal. Está bien, pero digo, tenemos que llegar todos a la vacuna. Sí, sin duda. ¿Vos te vacunaste? Sí. O sea, el personal de salud, la gran mayoría, por lo menos en el hospital municipal, estamos casi todos con las 2 vacunas. ¿Cómo es un día de un médico en el hospital municipal? Desde que llega hasta que se va, si es que sabe cuándo se va. Dependiendo del lugar donde estás. Ajá. El médico de guardia y el médico de terapia ingresan y saben que van a estar... Contame la rutina que vemos en las películas, que la ropa, que no la ropa, que la máscara, que se cambian a cada ratito. ¿Es todo cierto eso? Sí, es real. Las personas están en contacto con COVID, ¿no? Sí. Los profesionales están en contacto con COVID, tienen toda esa vestimenta de astronauta. Hemos como en todo, hemos aprendido mucho, hemos hecho muchos cambios y a cuidarnos. Por eso es que tampoco, más allá de la vacuna, no hay tantos contagios ahora en el personal de salud. Porque se cuidan más ustedes. Claro, porque hemos aprendido a cuidarnos. ¿Sabés? En ese sentido sí lo asimilo yo a cuando yo recién me recibía, que estaba el HIV. Con el HIV tuvimos que aprender un montón de cosas. A no que pincharse, se hacían. a no Claro, pincharse. A no estar en contacto con la sangre. Vos que todas esas sos cosas. cirujano, a no cortarse. Para nosotros cortarnos te cortabas en aquel momento. Hubo hasta cirujanos que usaban guantes de plomo, digamos. Para no cortarse. Para no cortarse. Bueno, después eso pasó y se aprendió, muchas cosas quedan, muchos de esos cuidados quedan. Seguramente después de esto muchas cosas quedarán y muchas cosas cambiarán. Pero esto va a terminar. En un momento la pandemia va a terminar. ¿Será lo de antes? No lo sabemos. Algunas cosas van a cambiar. Pero esta situación va a pasar. En lo personal, tu trabajo como médico neurocirujano, ¿cómo cambió? A nosotros nos cambió muchísimo porque nuestras cirugías en general son pacientes que requieren terapia. Entonces, claro, muchas veces nos vemos limitados en que no poder operar a determinadas que esperen personas que en su requieren casa. terapia. O accidentes en la urgencia. En tu patología, ¿qué es lo que no se puede esperar aunque esté apestado de COVID? Hay urgencias como accidentes, Ajá. que es una de las principales cosas que más nos preocupan, ¿no? Porque por ahí quizás llega un accidente al hospital y no tiene cama en terapia, entonces ahí hay que movilizar un montón de gente para ver cómo resolver esa situación. Ajá. Y después estamos viendo, lamentablemente, es una impresión, no hay estadísticas al respecto, pero creo yo complicaciones de personas que no se han podido cuidar, como complicaciones de hipertensión arterial. Entonces estamos viendo un poquito más de personas con sangrados, con ACV hemorrágicos, ante las mismas situaciones, digamos. Es decir, que eso está propiciado por el COVID inclusive. Son todas las consecuencias del Ajá. COVID, no directamente, pero Es decir, que se complican con el COVID, no del COVID. Mucha gente muere con COVID, no de COVID. y por la situación. Ajá. Por la situación. Pues nosotros nos hemos pasado diciendo que tenemos que hacer actividad física, que tenemos que hacer los controles periódicos. Que no hay que comer de más, que no hay que tener que no hay que diabetes. aumentar de peso. O O sea, nosotros pero como no estaba el bicho, al no poder salir y la cuarentena y todo eso, ha hecho que mucha gente no se ha controlado, no ha realizado actividad física, ¿no? Y bueno, y eso es importante que se siga controlando porque hay
la pandemia ahora es lo que más nos está ocupando, es lo más grave, es lo más urgente, estamos seguros. Pero hay otras cosas también que son pandemias silenciosas que le tenemos que dar importancia. Entonces es importante que la persona siga controlándose, que la forma que pueda siga haciendo la actividad física, que siga consultando a su médico periódicamente, haciéndose el análisis de sangre. Eso tiene que seguir, porque esto está llevando mucho tiempo. Entonces la persona puede no contagiarse del COVID, pero tener complicaciones por todo eso. Claro, sobrepesos, más fumadores. Totalmente. Sedentarismo. Ni hablar de los trastornos psicológicos que está trayendo todo esto, ¿no? Salió un trabajo en el Lancet del capítulo de psiquiatría que hablaba que las personas con COVID están teniendo como complicaciones, ya como secuelas más prolongadas, entre un 40 y un 50% de trastornos psicológicos y neurológicos. En el punto de vista neurológico se habla de cefaleas crónicas, se habla de un mayor porcentaje en pacientes de COVID con ACV hemorrágicos, pero son bajos. Pero los trastornos psicológicos que están quedando, no agudos, sino crónicos, en personas que han pasado por este proceso, y todo está llegando casi al 50%. Ajá. Pablo, para cerrar, y sin ánimo de meterte en ninguna grieta política, ni mucho menos, por ahí con tu hermano es más fácil eso. En distintos niveles de gobierno, municipal, provincial, nacional, y por qué no la Organización Mundial de la Salud, los médicos, ¿de qué no están de acuerdo? ¿De las decisiones que se toman o de la falta de controles? Un poco y un poco. Ajá. Un poco y un poco. Por ejemplo, esta medida que estamos en la puerta, porque Bahía Blanca seguramente va a estar, ¿es buena medida? Qué difícil, ¿no? Qué difícil responder. Yo creo que es necesaria, no sé si es buena o no. Es necesaria. Si te parás del lado de lo que está pasando, si yo estoy dentro del hospital, Sí. te digo que es una medida necesaria y hasta quizás escasa. Si yo salgo afuera del hospital y veo un 50% de la población en pobreza, digo que eso también es una pandemia y que también hay que verlo. No podemos hacer una cosa aislada una de la otra. ¿Y vos crees que hoy por hoy o se hace de un lado o se hace del otro? Que hay que extremar los esfuerzos y las autoridades tendrían que estar a la altura de las circunstancias para extremar los esfuerzos para cubrir las dos cosas. Ajá. Es difícil, estamos en una pandemia, en un país pobre, con una crisis económica que venimos arrastrando de hace años, y con una deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces la situación de manejar es terrible y es difícil. Pero insisto, creo que lo que hay que verse es las dos cosas, las dos situaciones. Está bien, la última mía y que la una de Mariano. Ustedes como médicos, como profesionales de la salud, y eso incluye mucama, camillero, el que limpia el piso, ¿ustedes a veces se sienten respaldados por la gente y los funcionarios y a veces no? Sí. Yo creo que Porque recuerdo que el año pasado había aplausos a las 9 y después no hubo más aplausos. No, los aplausos no son necesarios. Los aplausos no son necesarios. Nosotros no somos actores de teatro para que nos aplaudan. Nosotros lo que necesitamos es apoyo y recursos. Claro. Yo creo que la gente está entendiendo lo que estamos diciendo y uno en las redes ve un montón de apoyo de la gente. Ahora, desde el gobierno, la salud pública, hace años que nosotros venimos diciendo que la salud pública no está teniendo los recursos que precisa y que el respaldo económico hacia la salud... ¿Esto con plata hubiera sido más fácil? Pues seguramente. Y con gente que no piense que la salud es un gasto, sino que es una inversión. Eso es una buena reflexión. Creo que esa frase para ahora es esencial. Se está viendo ahora la importancia de la salud pública. Y ante toda esta situación, ¿la salud mental de los médicos están teniendo asistencia? ¿Necesitan ayuda también? No, asistencia... no tienen ni tiempo que los asistan. No, claro. No pueden ni contar cómo están. Individualmente, pero fíjense que por eso es, como decía Jorge, cosas que nunca hemos visto. Se está obligando a algunas profesionales, a personal, en los lugares sensibles como la guardia, terapia, a que se tomen una semana, porque el año pasado no se pudo tomar las vacaciones en salud, a que se tomen una semana para que el chip les vuelva, para que tomen fuerza y sigan, porque se los ve que no pueden seguir.
Pablo, gracias por venir, gracias por estar, te vamos a tener siempre como referencia para que nos vengas a ayudar un poquito y tratar de concientizarnos de que si no hay una responsabilidad individual, por más que haya buena medida, mala medida, tiene que haber una responsabilidad individual. Sí, no, gracias a vos, Jorge, sabés que siempre estoy en disposición. No sabés que te tengo mucho cariño. Sí, Tu hermano se enoja porque yo soy amigo tuyo y no de él, y eso lo pone muy mal. Pero bueno, es así. Pero está bueno al menos que diferencie que somos dos, porque muchas veces creen que somos uno solo, con todas las consecuencias de eso, ¿no? No, son dos buenos tipos, pero son dos. Bueno, gracias por venir. No, agradezco la posibilidad de que la gente nos siga escuchando. Gracias por estar. Pablo Curino, médico neurocirujano e integrante de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal. Ya